Desde nuestro escuchar e indagar, los coaches interpretamos y articulamos. Articulamos es darme cuenta de un aprendizaje, lo que ustedes hicieron en este momento. Entonces, muchas veces, ahora vamos a llegar a esta partecita, muchas veces, para que el coachee se dé cuenta, quizás, dado mi juicio como coach de lo que estoy escuchando, escucho que quizás vos necesitas aprender esto, ¿se acuerdan que es un juicio? Yo te puedo regalar a vos, en mi interpretación, invitarte a hablar de una distinción. O te puedo invitar a hablar del aburrimiento. Él lo invitó a hablar del aburrimiento. Y cuando ella empezó a hablar del aburrimiento, de lo que era aburrimiento para ella misma se empezó a reír. Dijo, estoy cansada de esto. Estoy aburrido de contar esto. Y hoy digo, basta. Entonces, miren, el aburrimiento sostuvo o creó un espacio para que aparezca una declaración de basta. ¿Ven la diferencia? En la emoción de la culpa, eso no existía como posibilidad. Por eso es importante empezar a mirar el contexto o el espacio emocional que sostiene nuestras creencias, por ejemplo. ¿Cuál será la emoción o el estado de ánimo que sostiene tu creencia? ¿Cuál será la emoción que sostiene un enemigo del aprendizaje que vos tenés? No hablo de Janet ahora, no hablo de todos, pero está bueno para poder mirarlo. Entonces, una de las cosas que nosotros invitamos acá es que, dice, usualmente esta articulación viene luego de que como coaches le hemos regalado al coachee interpretaciones. Articular los quiebres para la incorporación de nuevas prácticas. Para eso se articula un quiebre. Para generar el inicio del plan de acción. El plan de acción es un nombre, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la nueva coherencia, cuando nosotros articulamos un quiebre, lo que se busca es generar nuevas experiencias de aprendizaje. ¿Será lo mismo contar esta historia desde la culpa que contarlo del aburrimiento? ¿Qué declaración nueva puede sostener el aburrimiento? Como por ejemplo, declaró basta. En la culpa nunca lo hubiese sentido, nunca hubiese articulado esa declaración. ¿Me van siguiendo, gente? Lo que estoy trayendo. Esto es lo que le quiero mostrar. Ahora, cuando nosotros hablamos que articular los quiebres para la incorporación de nuevas prácticas es que si yo en el aburrimiento, ahora la coherencia de esta emoción me permite dar mi primer paso y decir, ¿sabes qué? Basta, me cansé de esta forma de conversar. Ese es el inicio de una nueva práctica. ¿Qué es una nueva práctica? Es el inicio de una nueva coherencia. Es el inicio del caminito del segundo orden al tercer orden. Por eso yo le puse en el texto, comprender no es transformar. Yo puedo comprender muy bien lingüísticamente, pero si eso que comprendí lingüísticamente no lo paso por los tres dominios, es ahí donde aparecen las recaídas y ahí donde aparece la vieja coherencia, porque solamente lo tengo en el darme cuenta. Había una emoción que sostenía eso, que era la culpa. Él hablaba de la culpa, ¿sí? Ahora, cuando el coach le invitó a hablar del aburrimiento, hay algo que pasó en ella que ella se empezó a reír. ¿Sí lo ven? O sea, hay algo que pasó en ella, no sé qué pasó, pero empezó a reír. Entonces, el hecho de que ella se empieza a dar cuenta de que en realidad ella estaba aburrida de eso, y no solamente eso, le empezó a poner el contexto. ¿Qué le pasa a tus amigos cuando hablas de esto, bla, bla, bla? Y cómo será que se sentirán? Y se sientan aburridos, dijo. Seguramente están aburridos, porque esto lo vengo hablando hace 20 años. Ahora, ahí lo único que hizo fue la persona un darse cuenta. ¿Sí lo ven o no? Se dio cuenta de algo. Después seguramente rompió una transparencia y ya seguramente hay algo distinto que puede generar desde ese lugar. Eso es lo que le quiero mostrar. La nueva coherencia muchas veces se mueven las emociones. Hay una emoción distinta. Muchas veces hay emociones distintas. Después de esto viene el habitar, que es otro de los momentos del coaching. Entonces, ¿qué importancia tiene ponerle nombre a aquello que me pasa y lo que requiero aprender? Entonces, cuando hablamos de distinguir, es darme cuenta o traer a la mesa algo que para mí era transparente, como por ejemplo la culpa de esta mujer.
Como por ejemplo el tango para vos. Era transparente. ¿Sí? Como por ejemplo la arrogancia de Claudia. No sé si ella se puso a hablar cómodamente la arrogancia con alguien. Quizás nunca. Entonces generó un nuevo espacio emocional, se dio cuenta y lo que hace simplemente es, ahora distingo lo que creo que necesito trabajar en mí para llevarlo a un aprendizaje transformacional. Y ahí viene la nueva práctica como hablamos recién. Entonces, básicamente, articular el quiebre es poder ver algo distinto, ¿sí? Que tiene que ver con un aprendizaje del ser. Por eso es un quiebre ontológico. Y es muy importante, gente, cuando ustedes estén hablando, yo lo relaciono mucho el quiebre ontológico con un iceberg. Cuando una persona viene, estoy cansado, tengo problemas, bla, bla, situaciones, eso es un quiebre inicial, eso está en la punta del iceberg, eso es lo que se ve. El quiebre ontológico es lo que no se ve, es lo que necesito aprender. Sí, por eso es ontológico. Entonces, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo que lo habíamos visto la semana pasada, que lo pasé de largo, ¿no? ¿Cuántos círculos ven acá ustedes? Círculos. Yo 16. 16 círculos. Antes de que yo lo nombrara círculo, relacionen en lo que la invitación que yo les hice a ustedes, les traje cuántos círculos ven. Eso es una interpretación, yo lo estoy regalando a ustedes. No existía en su lenguaje el círculo. Porque si yo solamente ponía la imagen y no decía nada, ¿qué hubiesen hecho ustedes? Ver cuadritos. Ven lo que ven. Ahora, yo les dije a ustedes que busquen círculos. Entonces ustedes empiezan a buscar círculos. Supuestamente hay 16 círculos. Pero en realidad, si te pones a ver lo que nunca vieron el círculo, ahora están marcando el círculo, en total hay 25 círculos. ¿Y abajo qué dicen? Cuando ves algo, no puedes dejar de verlo. Ahora, ¿ven el círculo? Lo saqué. ¿Ven el círculo o no? ¿Sí lo ven? Lo voy a sacar de nuevo. ¿Ven el círculo? Sí lo ven. Porque ya no puedes dejar de verlo. Por eso decimos nosotros que una vez que vemos algo de lo que necesitamos aprender, no podemos hacernos los tontos. No te puedes hacer tonto. Podés hacer lo que quieras, podés recaer, podés no trabajar en eso, pero ya lo viste. Ya viste de dónde viene el golpe, de dónde viene ese juicio, eso que te causa sufrimiento. Ya sabes de dónde viene. Ya sabes dónde viene el tango, quizás. Bueno, ya lo viste, pero antes de eso, simplemente cuando vos llegaste y hablaste de que estabas cansado, que no tenías tiempo, que tenías problemas de comunicación, vos veías esto. Ahora, el circulito, ¿saben qué es? El articular del quiebre, poner el nombre a lo que me está pasando, lo que necesito aprender. ¿Lo ven, gente, o no? ¿O es muy trabalengua lo que estoy hablando? Yo tengo un conflicto acá. Sí. ¿Vos sabés que yo cuento 24, Dami? Me falta uno, ¿me ayudan a verlo? Estaban los 16 que en rojo y en Perdóname. el amarillo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, No sé si se está viendo igual el slide completo, Rubén. Me parece que no 6, se, 7, 8, 9. no sé si se está viendo Ah, el slide completo. Después la presentación posiblemente lo veas, pero me parece no, que no, está... no. Conté mal yo. 9 más 16. Perdón, gracias. Necesitaba un coach para ver algo. Sí, está bueno el ejemplo, Rubén. Está actuado eso, ¿no? No, no, en serio que no. Conté mal. Ay, Dios. Sumé Estaba mal, todo sumé mal. acordado entre nosotros la pregunta, chicos. Estaba todo acordado. Sumé 12 más 16 y dije, no, me da 25 y era 9 más 16. Fue un error Entonces mío. sigo. Sigo entonces. Perdón, Miren. perdón. No, por favor. Sirvió el ejemplo, está bueno. El arte de articular los quiebres en el coaching. Miren esto, es un arte. ¿Sí? El coach se entrena para saber identificar oportunamente en la conversación el momento en el que el coachee está viviendo esa mágica y clave experiencia de darse cuenta.
Es un momento mágico. Ahora lo vamos a mirar, qué cosas muchas veces pasan cuando alguien se da cuenta. ¿Qué les pasa a ustedes? O sea, es importante que ustedes vean qué les pasa a ustedes cuando descubren, cuando, wow, o sea, la declaración de ignorancia, la declaración de no sé, mi enemigo el aprendizaje. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué movimiento genera ese darse cuenta en ustedes? ¿Sí? Sigo. El coach acompaña al coachee a ponerle nombre a lo que le está pasando. Empleamos las distinciones aprendidas desde el dominio del cuerpo, la emoción y el lenguaje. Por eso decimos nosotros que es una danza, ¿sí? La danza del coaching. Es una danza. Con las preguntas que nosotros hacemos, lo que estamos haciendo es tratando de que el coachee ponga color a sus barrotes, lo que estaba invisible. ¿Se acuerdan del cuento del oso? Lo que está invisible ahora se hace visible, lo está pintando. Entonces, el coach acompaña. ¿Cómo lo acompaña? Con las interpretaciones. ¿Se acuerdan los 3 tipos que tenemos de interpretar? Uno era con las preguntas. Las preguntas que hicimos hoy, eso es una forma de interpretar. Lo que estamos buscando es que vos generes un darte cuenta. ¿Qué tan antigua es esa música? Eso es una forma de regalar una interpretación. La otra forma, habíamos hablado que eran observaciones limpias. ¿Qué es limpia? Que cada vez que yo te estoy diciendo algo, veo que, ¿se acuerdan de Nórida? ¿No? ¿Se acuerdan? Que hizo esto. Entonces, cuando le hice esta pregunta de lo que ella hizo, eso es una forma también de generar una interpretación. Y la otra es con metáforas, con cuentos, con imágenes. Mirá, Nancy, cuando yo te escucho, yo no sé por qué, te veo como una leona en una jaula. ¿Sí lo ven o no? ¿Te hace sentido lo que te estoy diciendo, Nancy? Nancy me puede decir sí o me puede decir no. Y si me dice, ¿sabes qué? Sí, entonces yo le puedo seguir preguntando, a ver, háblame un poquito de ese león. ¿Hace cuánto está en esa jaula? ¿Siempre estuvo en esa jaula? ¿Dónde era tu hábitat natural? ¿Cómo te metiste ahí? ¿Qué estoy buscando con eso? Estoy buscando que ella haga un insight, el ajá experiencia, el darse cuenta, el eureka, no sé, como quieran llamarlo ustedes. Eso es lo que se busca con la interpretación. Entonces, es un lugar que construyen juntos. ¿Quiénes? El coach con el coachee. Es conectar y traer a la conversación, cuerpo y emoción, eso que el coachee ve y juzga que necesita aprender en la vida. El aburrimiento es distinto a la culpa. La arrogancia es distinto a la gratitud o al miedo. Es llegar a un territorio nuevo para el coaching. Cuando hablamos de llegar a un territorio nuevo, gente, para el coaching, lo que estamos diciendo es quizás un quiebre nuevo. Es un nuevo quiebre. ¿Qué estoy generando con articular un quiebre ontológico? Es un nuevo quiebre, pero es ontológico. Ahora me doy cuenta de que no sé decir que no. Eso es un quiebre, pero es un quiebre nuevo. Que es distinto al no tengo tiempo, estoy cansado. ¿Ven la diferencia o no? Uno es ontológico y el otro es un quiebre inicial. Entonces, es el lugar donde el coachee se le aparecen los barrotes que le impiden su bienestar. La jaula. Ahí le aparecen los barrotes. ¿Qué es los barrotes? Una creencia. Un barrote puede ser un juicio. Un barrote puede ser el tango. Un barrote puede ser la culpa. Un barrote puede ser una creencia. Un barrote puede ser lo que sea que esté impidiendo tu bienestar. Por ejemplo, miren acá. El quiebre inicial o quiebre declarado, como decimos a veces. Estoy agotado, estoy lleno de cosas, no tengo tiempo. Ese puede ser un inicio de una conversación. Es un quiebre que está puesto afuera, ¿lo ven? Ahora, el quiebre articulado ontológico, no sé decir no, no sé poner límite, no sé pedir ayuda. Un ejemplo, son ejemplos nada más, ¿no? ¿Ven la diferencia o no?
Y muchos de estos quiebres ontológicos, ¿de dónde salen? De los 3 dominios. El quiebre articulado está puesto en mí, en lo que yo necesito aprender. Es una conversación de aprendizaje, que es distinto a la otra conversación del quiebre inicial. Esto es una conversación de aprendizaje. El otro puede ser una conversación de culpa, de insatisfacción. Esto es una conversación de aprendizaje. Es una conversación de mirarme quién estoy siendo. Lo que necesita aprender mi ser. Sigo. Entonces, articular un quiebre ontológico. ¿Qué es? Es un aprendizaje de segundo orden, no de primer orden. Estaría bueno que lo puedan escribir a esto. Es un aprendizaje de segundo orden. ¿Y por qué decimos que es un aprendizaje de segundo orden? Y acá es clave para los que andan metidos en el mundo del coaching. Es importante que ustedes resalten que si no llegamos a un aprendizaje de segundo orden en una sesión de coaching, o si no llegamos a articular un quiebre, no es coaching ontológico. Repito, si nosotros en la exploración con las interpretaciones no llegamos a un insight, a producir un insight, un darse cuenta, un eureka, una epifanía, como quieran llamarlo ustedes, o articular el quiebre simplemente, a ponerle nombre a eso que me está pasando en mi ser, no es coaching ontológico, ya que sería solamente trabajar sobre el quiebre inicial. Si yo solamente trabajo en el quiebre inicial sobre las acciones, qué estás haciendo y qué puedes hacer acá, léete un libro, lo que sea, o sea, no involucra al observador, aprendizaje de segundo orden, no es coaching ontológico. Si te quedás atrapado en el quiebre inicial hablando, ¿y por qué esto? Y el marido no sé qué, y tengo problemas, y qué cosa estás haciendo, y tenés agenda, ¿por qué no te compras otra agenda? Y usaste la agenda, estoy solamente hablando de las acciones, eso es coaching para la acción. ¿Sí? Es importante, gente, esto. Y acá viene algo muy importante que le quiero traer. Cuando nosotros hablamos de articular el quiebre, darme cuenta, ese es el famoso giro ontológico. Ya te dejo, y le termino esto nada más. Es el famoso giro ontológico. ¿Se acuerdan cuando nosotros contamos la historia o vieron ustedes Overview? ¿Se acuerdan ese video de lo que fueron a la luna? Overview. El tipo que fueron a la luna, supuestamente a descubrir otros planetas, y uno de los astronautas lo que hizo fue girar la cámara y por primera vez se pudo ver la Tierra. ¿Se acuerdan de ese video? Bueno, si no se acuerdan, le compartimos el video después, Carrano, para que ellos lo puedan ver. Lo que hizo ese astronauta fue girar la cámara. Ellos fueron con una cámara, pero para enfocar o descubrir otros planetas. Pero en algún momento se le ocurrió al tipo dar la vuelta y es la primera vez que se sacó la foto de la Tierra. Y ya no lo veían como Tierra, a la Tierra, sino lo empezaron a ver como un planeta más. Lo que hizo fue la cámara, que es un giro ontológico. Eso es lo que hacemos nosotros. Giró la cámara, un giro ontológico. Empiezo a darme cuenta de algo que nunca vi en mi vida. O sea, lo que empieza a pasar en mí, ¿sí? Cuando giro, por ejemplo, giro el punto de vista, empiezo a mirar distinto. Se produce, en ese momento se puede producir un aprendizaje de primer orden como una forma de aterrizar un comportamiento específico. ¿Sí lo ven o no? O sea, dado que me doy cuenta, ahora mi primera acción es declarar no sé. Ahí lo que estoy haciendo es una nueva acción. Ese es el aprendizaje de primer orden. Cada vez que me doy cuenta, van a empezar a aparecer aprendizaje de primer orden. Empiezo a hacer ciertas cosas que antes no hacía. Entonces empiezo a darme cuenta de que hay ciertas acciones que digo yo, las acciones tienen que ver con el aprendizaje de primer orden. Tiene que ver con el aprendizaje de segundo orden. Y ahí, siempre en una sesión de coaching, hay aprendizaje de segundo y de tercer orden, que después me lleva
a generar aprendizaje de primer orden. La acción genera ser. La exploración está en toda la sesión siempre, desde el inicio hasta el final. Siempre estamos indagando, estamos explorando, ¿sí? Ahora, a veces puede pasar de que tu sesión fue una sesión de primer orden. Puede pasar. Y no es nada malo con eso, de que vos te quedes en el primer orden. Seguramente vos decís, bueno, puede servir de algo, pero ¿quién te dice que después de la sesión el coachee se fue, lo que sea, y se dio cuenta de ciertas cosas? Entonces vos como coach estuviste viendo de que siempre estás buscando articular el quiebre en la exploración. Vos tenés un propósito, tenés un objetivo, pero quizás en esa sesión vos juzgás que estuviste mirando ciertas cosas. ¿Se acuerdan cuando hice la sesión con Marcela Quevedo? Del dibujar, no sé qué cosa. Quizás yo me quedé solamente en el primer orden, pero no sé si después ella, viendo su dibujo, con las preguntas que le hice, generó en ella un darse cuenta. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta cuándo estamos haciendo coaching de primer orden y cuándo estamos haciendo coaching de segundo orden. ¿Sí me explico o no? Yo puedo estar haciendo coaching de primer orden, pero yo tengo que saber como coach que esto es primer orden. Me quedé en el primer orden nada más. Pero nuestra competencia como coaches ontológicos es que tenemos un pasito más. Nosotros vamos a buscar articular el quiebre, nosotros trabajamos en el ser. Nosotros hacemos preguntas para generar reflexión. Y cuando hacemos una pregunta para generar reflexión, lo que estamos buscando es que vos te des cuenta en el ser, no solamente en la acción. ¿Ves la diferencia? Yo me doy cuenta en el ser. Yo busco reflexionar o generar contexto de aprendizaje, pero que vos te des cuenta en tu ser. Que sea un aprendizaje interno, no a que solamente salgas con una receta. Entonces, un aprendizaje de segundo orden es el contacto concreto que tiene el coachee con los límites de lo que siente que es posible para él. Por ejemplo, si yo siento en este momento, cuando nosotros decimos que es un contacto concreto, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las fronteras? ¿Sí? Las fronteras, el límite, la línea invisible, no sé, lo que me cuesta, dice, quiero comunicarme con mi hijo, pero sabes que siento que no sé comunicarme, esa es mi frontera. O sea, ese es el contacto con los límites. ¿Cuál es el límite? Es ese juicio que me tiene adentro de la jaula. Entonces, articular el quiebre es ponerme en contacto con esos límites. Conversar sobre esos límites invisibles. Es lo que el coachee ve y juzga que necesita aprender en la vida. Es un titular donde el coachee le pone nombre a lo que le pasa, acompañado del coach. Cuando nosotros estamos trabajando el aprendizaje, primero que hablamos de 3 tipos de aprendizaje. Vamos a ese lugar. Aprendizaje de primer orden es cuando hablamos de acción y resultado, ¿sí? Él dice que cuando nosotros estamos creando un espacio de aprendizaje de primer orden, no significa que no estés tocando el segundo orden. No significa eso, porque yo estoy conversando de eso y eso seguramente va a generar en mí, por ejemplo, si vos me decís, Damián, ¿para qué sirve la tecla F5 en el celular, en la computadora? Y yo te digo a vos, no sé. Y vos me decís, Damián, por ejemplo, investigá qué significa el F5. Y yo agarro, investigo y ahora empiezo a jugar con el F5. Ese F5 antes no existía, ¿lo ves? en mi radar. Ahora existe, pero vos lo único que hiciste fue invitarme a mí a que mire el F5. Estoy tocando mi observador. Ahora, dentro de mi observador, habita una distinción que antes no tenía. Me estoy dando cuenta de algo. Lo más importante acá es que vos sepas diferenciar cuándo un aprendizaje de primer orden, cuándo un aprendizaje de segundo orden y cuándo hay un aprendizaje de tercer orden. Que si vos solamente hiciste aprendizaje de primer orden, yo se lo dije a Stephanie, tu sesión fue primer orden. No le dije que está mal, ¿sí lo ven o no? No hubo aprendizaje de segundo orden. Entonces, si en tu proceso de sesiones o en tu sesión vos como coach no tenés la competencia de generar quiebres ontológicos, tenés que saber que no estás haciendo coaching ontológico, estás haciendo coaching de primer orden. Nada más. Cuando definimos en conjunto un lugar nuevo para el coachee, un juicio maestro, una emoción, un estado de ánimo, un miedo, etc. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Claudia. ¿Qué es un lugar nuevo? Ahora ella está hablando de la arrogancia. Eso es un lugar nuevo. ¿Sí lo ven? Ya pudo descubrir la arrogancia. Es un lugar nuevo.
La arrogancia no es lo mismo que la emoción que tenía, no sé, en el quiebre inicial. Bien, sigo. Articular un quiebre ontológico, entonces. ¿Para qué articulamos un quiebre ontológico? Para definir un punto de partida. El nuevo lugar donde se inicia un nuevo camino de aprendizaje para el coaching. Es un nuevo lugar, es un nuevo territorio, es un quiebre nuevo. Antes no tenía tiempo, ahora tengo otro quiebre, pero ontológico. No sé decir no. Por eso es un lugar nuevo. Antes tenía culpa, ahora aburrimiento. Es un lugar nuevo, es un espacio nuevo de aprendizaje. Entonces, desde ahí en adelante, la conversación puede tomar otro ritmo, otra emocionalidad, otro cuerpo. Ahora puede haber asombro, puede haber perplejidad, puede haber tristeza, puede haber rabia, puede haber silencio, pueden aparecer muchas cosas. ¿Se dan cuenta como que hay dos momentos de la conversación? Uno es el quiebre inicial, todo lo que me pasa, bla, 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 y pareciera ser que del darme cuenta aparecen otras cosas. Aparece, no sé, quedarme perplejo, puede ser el asombro, puede aparecer una sopa emocional, puede aparecer un montón de cosas. Entonces, articular un quiebre ontológico, ¿qué no es? No es la verdad del coach. No es la verdad del coach. O sea, cuando decimos la verdad del coach, es lo que el coach juzga necesario que el coachee aprenda. Es, no, a vos lo que te pasa es que tenés un problema con el no sé terrible, Stephanie. ¿Viste? Ya está. No es la verdad del coach. Por eso nosotros regalamos interpretaciones y construimos juntos. ¿Qué no es un quiebre ontológico? No es un consejo. Y acá viene lo que decíamos recién. No es una nueva acción dentro de su quiebre. Porque ahí está el ejemplo del primer orden. No es cambiar una acción por otra. Es como, ahí le voy a dar un ejemplo de coaching para la acción. Te voy a mandar a hacer lo mismo a Claudia. Por ejemplo, le voy a mandar, digo, ella va a seguir actuando de la misma forma, queriendo lograr resultados distintos desde la arrogancia o desde la emoción que tenía anteriormente. Son más de lo mismo, no se dio cuenta de nada. Es más, el coaching ontológico trabaja los tres dominios, no uno solo. Por eso hay escuelas que dicen ser coaching ontológico, pero en realidad todo su programa está basado en el lenguaje, no en la emoción y en el cuerpo. Nosotros trabajamos los tres dominios cuando enseñamos, cuando hablamos, cuando hacemos sesiones de coaching, etc. Entonces, brocha gorda en mano. ¿Saben lo que es una brocha? En pincel. ¿Sí? El proceso de coaching tiene que ver con acompañar al coachee a pintar poco a poco esos barrotes que hasta ahora eran inexistentes para él. ¿Sí? Eso que estaba ahí, me doy cuenta, wow, la arrogancia. ¿Qué estoy haciendo? Pintando. Ah, la culpa, estoy pintando. Todo eso que me tenía aprisionado, lo estoy pintando. Acá traigo un ejemplo mucho más, para mí, específico. Es donde, a consecuencia de la articulación, aparecen frente al coachee sus barrotes con nombre. Ahora, ya no es que no tengo tiempo. Ahora me doy cuenta de que no sé decir que no. Ahora no es que me pasan cosas con el ser inteligente. Me doy cuenta de que no le doy autoridad a nadie. ¿Lo ven? Los barrotes tienen nombre ahora. Los circulitos. No son 16, son 25. Es importante que sí. Aparece enfrente al coachee su barrote con nombre. Al principio, en el quiebre inicial, no tengo tiempo, estoy cansado. El barrote con nombre, articular el quiebre, ¿qué es? Me doy cuenta que no sé decir que no. Me doy cuenta que digo que sí a todo el mundo. Me doy cuenta que no tengo tiempo porque en realidad me ofrezco a todo el mundo y muchas veces ni siquiera tengo la competencia para poder hacerlo. No sé. Eso es el darme cuenta. Los barrotes con nombre es el darme cuenta. Ponerle nombre a lo que me está pasando. Lo que antes era invisible, ahora se hizo visible, pero ontológicamente. Le podemos proponer al coachee, miren acá, un lenguaje
o ciertas distinciones para ponerle el titular al quiebre, dejando siempre que el coachee tome las palabras que le hagan más sentido. Yo me acuerdo en clase con una estudiante que hablaba que tenía un problema, de que estaba soltera y bla, 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 bla. Entonces yo le invité a hablar de la oferta. No sé, le invité a hablar de la oferta. Digo, hablemos de la oferta. ¿Qué es oferta para vos? Lo primero que me dijo fue ella, regalarme. Fácil. ¿Lo ven? Otro coachee. Tengo problema con mi jefe, me decían. Tengo un problema con mi jefe, bla, 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 bla. ¿No? Le invité a hablar de la autoridad. Lo que es autoridad para vos. Esto y esto y esto. ¿Y cómo se relaciona eso con lo que me estás contando? Que no le doy autoridad a nadie. Entonces el problema no era el jefe, el problema era que no le da autoridad. ¿Me van siguiendo? Ese es el quiebre ontológico. Yo le puedo regalar distinción. Entonces la pregunta es, ¿cómo le voy a regalar algo a la gente que yo no tengo la distinción? No le puedo regalar nada a nadie si yo no tengo la distinción. Si yo no sé con qué se conecta, con qué juicio más relevante se conecta la rabia, cuando conecto el lenguaje con la emoción, yo no le puedo regalar hablar de la injusticia, porque no puedo regalarle hablar de la tristeza si no sé que se conecta con un juicio de lo que es importante para mí. Miren acá, le voy a dar un ejemplo para que vean acá. Mi coach, en una de las sesiones, me invitó a hablar de lo importante. Ella en realidad en el fondo quería trabajar, pareciera ser la tristeza conmigo, pero no me dijo que era la tristeza. Es más, nunca me dijo, pero yo me di cuenta después que en realidad se relacionaba mucho con mi tristeza. Entonces ella me habló de lo importante, de las cosas que eran importantes. Me hizo la pregunta Dami, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué cosas son importantes para vos? Y me dijo, cada vez que nombra algo importante, agarra algo. Entonces imaginen, 20 cosas importantes, todo, todo lo importante. Me dice, y ya me se empezaron a caer las cosas. Y me dice, ¿cómo te sentís ahí? Y yo le digo, no, estoy incómodo. Bien, ¿qué elegirías soltar? Si te gustaría estar de otra forma, ¿cómo te gustaría estar? Y no, y más cómodo. Bien, ¿y qué elegirías soltar? Me dijo. Y ella solamente me pudo regalar eso porque lo que estaba buscando ella con la interpretación que hizo, con esa pregunta que me hizo, me dijo, Dami, te voy a invitar a conversar de lo que es importante para vos. ¿Ven? ¿Qué cosas son importantes? Y me dijo, cada vez que elijas algo importante, no sé, el celular importante, agarra algo. Tu perro importante, agarra algo. Y tuve que empezar a soltar. El aprendizaje no solamente fue lingüístico, me pasaron cosas corporalmente, emocionalmente. Mi cuerpo empezó a temblar. Fue una locura porque mi cuerpo empezó como a despegarse de una construcción de creencia, de un montón de cosas que fue un proceso. Me explico lo que voy cuando hablamos de proponerle algo. Ella me invitó a hablar de eso. Pues, ¿saben por qué? Me empezó a hablar de lo importante. Porque ella sabía de lo importante se conecta con la tristeza. Ella me hizo habitar la tristeza con esa pregunta. Es un momento, miren, el articular el quiebre es un momento para detenerse. El coach debe tener la habilidad de distinguir cuando la conversación conecta al coachee con un descubrimiento de quién está haciendo. Acá viene la respuesta para Stephanie. El coach debe tener la habilidad de distinguir cuando la conversación conecta al coachee con un descubrimiento. ¿Y cómo te das cuenta? Algo sucede. El coachee respira, abre los ojos, se agarra la cabeza, llora, no sé. Hay un movimiento que sucede. Yo tengo que tener esa competencia para darme cuenta. ¿Saben para qué? Para esto, miren. También es un espacio de vulnerabilidad para el coachee. El cuerpo del coach debe sostener y contener. Por eso estar presente, porque si mi coachee se dio cuenta de algo, muchas veces el enemigo del coach es seguir preguntando. Y le sacamos del articular el quiebre. De eso que se dio cuenta, lo sacamos con la otra pregunta. Por eso tengo que estar muy presente. Porque muchas veces la sesión de coaching puede terminar ahí. Ahí puede terminar. Si yo soy goloso como coach y sigo,
todo lo que ella descubrió, lo que pasó en su cuerpo con ese descubrimiento, imagínate, yo darme cuenta del rol, me dijo, Damián, quédate con eso. Si ella me seguía preguntando, quizás, me hubiese sacado de ese darme cuenta de lo que era importante para mí. ¿Sí lo ven o no? Entonces, por eso es importante y empezar a mirar que tiene que ver con el momento de darme cuenta, una competencia. Y podría ser que una vez identificados los barrotes, el coachí, a la luz de su mundo, de su pequeño mundo, podría tomar la decisión de, miren acá, la decisión de no atravesarlos, sacarlos o aprender a convivir con ellos. ¿Quién lo hace eso? El coachí. No lo hago yo como coach. Mi coach lo único que hizo fue preguntarme o invitarme a conversar de lo importante. Yo después hice lo que hice, pero mi coach no me dijo que haga eso. La nueva coherencia me predispuso a hacer cosas distintas que antes no lo hacía. Yo nunca vi la distancia física y de tiempo que me producía todo ese juicio, esas creencias. Cuando yo veo eso, la emoción fue distinta. Apareció la ternura, me acerqué, hablo todos los días, le mando un saludo, no sé. Una nueva coherencia apareció ahí. Comenzar a pintar el barrote es comenzar a atrevernos a saltar hacia el espacio ontológico, hacia el espacio del ser, saliéndose de las historias y los relatos usuales. Ya no coexisten la misma historia del quiebre inicial. ¿Lo ven o no? Esos relatos ya no aparecen, no se sostienen en esta nueva coherencia. En esta nueva emoción, eso ya, la culpa ya no, que me siento no sé qué, ya no aparece. Es un espacio ontológico. Es en la articulación del quiebre donde aparece una nueva conversación más grande que incluye al ser y que habitualmente el coachí no ha tenido la oportunidad de sostener, dado el observador que es o estaba siendo. Nunca esta mujer hubiese tenido una conversación más grande de decir, basta, estoy cansada de esto, dado el observador que estaba haciendo con la culpa. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí es donde nos topamos con coraje, con aquello que el coachí podría necesitar aprender en la vida, a nivel del ser, no a nivel de las acciones. Esto sería solamente un coaching para la acción. Acá viene la repetición de lo que hablábamos hace un principio. Si solamente se genera aprendizaje de primer orden, es un coaching para la acción. El quiebre se articula entre los dos y la articulación la define el coaching. A ver, el quiebre se articula entre los dos. En la conversación, en otra de las conversaciones, que ella me invitaba a conversar, yo articulé un quiebre de ser el salvador del mundo. ¿Y saben con qué historia me regaló mi coach? Me contó el cuento del monito. Me dice, Damián, me dijo, hoy me levanté con una gana de contarte un cuento, me dijo, y me contó así todo irreverente, todo. Y me dice, Damián, te voy a contar un cuento, me dijo. Y yo le digo, bueno, contame el cuento. Te llega todo soberbio, yo ya venía con ciertas certificaciones, con ciertas distinciones, entonces ya sabía lo que era un juicio, lo tenía claro. Pero por el cuerpo me agarró, ¿lo ven o no? Yo era muy lingüístico según ella, pero con el ejercicio del cuerpo, lo que era importante, no tenía cómo zafarme yo. Ya no había juicio, no había nada, tuve que soltar. Entonces, esa experiencia de aprendizaje para mí fue muy significativa. Entonces ella me contó el cuento del monito. Yo tenía un juicio de ser el salvador y no sé qué cosa. Entonces me contó el cuento del monito, y dice, había un monito, no sé qué, me dice, estaba al lado del río, ¿sí? Y se estaba ahogando, y pasó una persona y lo rescató. Me dice, y lo puso, y lo sacó del río, y lo puso al lado. Me dice, y el monito se compró la historia de que le salvaron la vida. Entonces, como a él le salvaron la vida, ahora él dice, mi propósito es salvar la vida a la gente. Yo soy el salvador. Entonces se puso al lado del río y empezó a sacar los pececitos para afuera. Me dice, él, me dice, creyendo que salvaba la vida, en realidad, con la acción que estaba haciendo de salvar la vida, en realidad estaba matando vidas, me dice. ¿De qué tanto te sirve el cuento de ser el salvador? ¿Lo ven? Como ella con una metáfora me trajo a mí
Pero la articulación del quiebre, ¿quién lo definió? Yo como coachee. Yo fui el que dije, no, estoy confundido con salvar. Yo pude mirar que en el hecho de ser el salvador me trajo muchos costos. También me trajo muchos beneficios, pero me trajo muchos costos, y los costos para mí fueron invisibles. Ya cuando me di cuenta, ya estaba, no podía mover un centímetro. Con esto terminamos, gente. Algunas frases que ejemplifican este momento pueden ser: entonces, después de todo lo que... Estos son ejemplos que puede aparecer en una sesión, son preguntas como disparadoras que vos podés generar un aprendizaje. Entonces, después de todo esto que hemos hablado, ¿qué dirías tú que es lo central para ti? O sea, que cuando hablamos qué dirías tú como lo central de lo que estás viendo en este momento? ¿Qué descubrimiento estás haciendo? ¿Qué es aquello de lo que necesitas hacerte cargo? ¿Qué nombre le pondrías o cómo le llamarías a esto que te pasa en la vida y que no te ha dejado hacer ta, 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 ta? Y dije, wow, el tema del juicio del Salvador no me ha dejado hacer esto, no me ha dejado hacer esto, he quitado tiempo a relaciones importantes. Entonces, al llegar a este punto en la conversación, comienzan a aparecer posibilidades de aprendizaje que están más en la base que resolver el tema de su preocupación. ¿Sí lo ven? No está en la punta del iceberg el aprendizaje. ¿Dónde está? En la base. Lo que necesito aprender. Y muchas veces eso que necesito aprender son los juicios maestros. Este aprendizaje es el que va a servir como base de la transformación que el coachee desea. Y con esto se termina. Este es un proceso de articular el quiebre. Una sesión, miren. Escuchar. ¿Se acuerdan de escuchar? Con esto cerramos. Escuchar. Aparece el inicio de la conversación. Aparecen la exploración, que son las preguntas. ¿Qué preguntamos? Ahí hay un ejemplo, ¿no? Repito, está la escucha. Hay un inicio de la conversación, que es el quiebre inicial. Empezamos a hacer preguntas, entonces podemos preguntar por juicio maestro, declaraciones, la música, el ejercicio que hicimos hoy, el cuerpo, no sé, todo lo que sea ahí. ¿Para qué? ¿Para qué preguntamos? Para interpretar. ¿Se acuerdan? Que la materia prima de un coach para regalar una interpretación, para regalar, Damián, ¿qué es importante para vos en la vida? Es porque ella, antes de eso que hizo, Ileana, me preguntó cosas, indagó. Y llegó a una conclusión de que me invitó a conversar en esa sesión de las cosas que son importantes para mí en la vida. Después de interpretar qué hizo, verificó conmigo. ¿Qué es verificar, gente? Esto que te estoy contando, ¿te hace sentido? ¿Qué te pasa con esto? En este momento que estás pensando. Háblame un poquito de lo que te estoy contando. Es verifico. Entonces, ¿qué aparece? Verificar, ¿para qué? Para articular un quiebre. Y con esto terminamos. El coach acompaña a su coachee a evitar su quiebre y a descubrir una nueva coherencia. ¿Qué significa esto? Que después de darme cuenta, viene el otro momento para la otra clase, que es el habitar el quiebre. Habitar el quiebre es quedarme ahí, de dónde viene, de dónde aprendí, los beneficios, los costos, las luces, las sombras. Quedarme ahí. Y ese es clave también en el coaching ontológico. Cuando estamos hablando de otro tipo de coaching, como coaching para la acción, muchas veces pasamos del darme cuenta a la acción. Y no nos quedamos mirando cómo crece el pastito o de dónde viene ese juicio, esa creencia. ¿Sí lo ven o no? Te mandan a la acción, pero no te quedan mirando los costos o los beneficios de lo que hizo ese juicio con vos. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué viene después del darme cuenta? El habitar y el plan de acción. Me interesaba mucho que hoy se pudieran llevar eso ustedes, ¿no? ¿Qué se llevaron ustedes de su propia sesión?